Ser podcast. Las nominaciones a los Feroz dibujan una temporada de premios muy interesante y además demuestran que está siendo un gran año para el cine español. En este episodio además recordamos a Antonio Flores de la mano de su hija Alba por el estreno del documental. Analizamos otros estrenos de la semana como Nuremberg con Russell Crowe y La voz de Hind, dos películas que de alguna forma dialogan sobre dónde está hoy la justicia internacional. Tenemos también cine de animación y por supuesto series que os vamos a recomendar. En 30 minutos os ponemos al día de todo. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. Las películas más imponentes del año, La voz de Hind ya está en cines. El relato a contrarreloj de los cooperantes en Palestina para salvar a una niña atrapada bajo las bombas de Israel en Gaza. Media Luna Roja Palestina, le atiende Omar. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Puedes decirme tu nombre completo? Tenemos un documental muy especial, es Flores para Antonio, una especie de duelo, de homenaje y de reconciliación a través del viaje de Alba Flores para comprender la vida y la muerte de su padre. Estaba un poco enfadada con él cuando se murió. Y eso fue como de los últimos recuerdos con él. Sí. El cine de animación se llena también de la moda de las secuelas. Tenemos esta semana Zootrópolis 2, que nos devuelve a ese universo de convivencia y respeto de la primera entrega. Este caso os llevará al éxito o al fracaso. Como falléis, os separaré para siempre. Las serpientes llevan sin poner un pie en Zootrópolis toda la vida. En Blue Moon, Richard Linklater relata el miedo al olvido, al fracaso y a la muerte del compositor Loren Hart, al que interpreta Ethan Hawke. We write together for a quarter of a century, and the first show he writes with someone else is gonna be the biggest hit he ever had. Am I bitter? Y en Nuremberg, Russell Crowe da una lección interpretativa siendo de un nazi alemán testificando en los juicios contra el Tercer Reich. ¿Por qué no los fusilan? No pienso convertirlos en mártires. No habrá ninguna estatua de ellos. En televisión, uno de los acontecimientos televisivos del año, el final de Stranger Things en Netflix, eso sí, llega en 3 partes. No piensa parar. Nunca. No hasta que haya acabado con todo. Y con todos. Hay que matarlo. Nominados, Los Domingos y Poquita Fe son las que más candidaturas han obtenido en estos premios de la prensa que volverán a celebrarse en Pontevedra. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? La película de Lauda Ruiz de Azúa confirma que es el fenómeno de este otoño en el cine español y se posiciona fuerte para la temporada de premios con 9 nominaciones a los Feroz, incluidas las de sus actores Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Nagore Aramburu y la debutante Blanca Soroa, que interpreta a esa joven que quiere meterse a monja de clausura. Yo creo que ese sentimiento que describes, de esa intensidad, puede ser espiritual, pero también pueden ser otras cosas. Le siguen en número de nominaciones Maspalomas, Sirat, Romería y Sorda. Son los 5 títulos que aspiran a mejor película dramática. En comedia parten como favoritas La Cena, Mi amiga Eva y Rondallas. Y en las categorías de televisión son precisamente 2 comedias las más nominadas: Superstar, la serie de Nacho Vigalondo sobre el tamarismo, y Poquita Fe, la joya de Movistar con su humor costumbrista. Al principio pensamos en irnos a vivir donde mi hermana. Yo me había ido a vivir con mi novia. Pero entonces mis padres... aprovechamos y vendimos el piso. En una semana. Va a ir todo bien, ya verás. Llevaba 2 meses diciendo lo mismo.
y nada iba bien. Entre los actores nominados figuran Candela Peña por Furia, Javier Cámara por Yakarta o Álvaro Morte por Anatomía de un instante. Estas dos últimas series son las favoritas en la categoría de drama. Los Feroz serán el 24 de enero, como decimos, en Pontevedra, y ahora nos vamos a centrar en los estrenos de la semana. Vamos a empezar con La voz de Hin, es una de las películas de esta temporada. En ella, la directora Kauter Benhania muestra que el cine puede tener un compromiso ético con las imágenes, político con el momento en el que se realiza y artístico, aportando nuevas formas de contar la realidad. Nos muestra la cuenta atrás de los trabajadores de la Media Luna Roja para lograr que una ambulancia rescatara a una niña de 6 años atrapada en un coche en medio de los bombardeos israelíes en Gaza. La voz de Hin ganó el segundo premio en Venecia y el premio del público en San Sebastián. La complejidad de La voz de Hin va más allá de ser mero cine de urgencia, es decir, aquel cine hecho deprisa y provocado por los acontecimientos políticos y sociales. Es cierto que la película surge de una necesidad imperiosa por contar el asesinato de una niña en medio de la guerra en Gaza, pero hay mucho más. When I heard the first time the voice of Hind Rajab, there was something more than her voice. It was the very voice of Gaza asking for help, and nobody could enter. Es la voz de Gaza, decía en Venecia la directora tunecina Kauter Benhania, que sintió esa urgencia, pero también la desesperación ante un hecho real que salió en los informativos de medio mundo, pero que ahí quedó. Cuando escuché la voz de Rajab pidiendo ayuda, sentí la misma impotencia y empecé a preguntarme qué podía hacer. Soy cineasta, así que la respuesta era una película. Es así como puedo devolverle algo de dignidad y escribir un relato de memoria de esta chica. Detrás de la película está también su interés por la ética de las imágenes, un tema crucial en La voz de Hin, que viene a sumarse a todos los debates surgidos en el cine después del Holocausto. También la mezcla entre ficción y documental hicieron que la directora se pusiera a escribir y a rodar esta película. Creo que las redes sociales, Internet y la televisión de alguna manera tienen algo que ver con olvidar, con suprimir lo que sucedió ayer. Se mueven por tendencias, aparecen historias nuevas cada día y las olvidamos. Por eso es difícil que se cree un sentimiento que vaya más allá, porque no hay tiempo. En el cine tienes todo el tiempo del mundo. Tiempo que das para ver la película, tiempo para conectar con lo que estás viendo, tiempo para sentir, tiempo para experimentar una situación empática. Cuando todos los demás medios se centran en la amnesia, el cine recupera la memoria. Todo transcurre en unas pocas horas del 29 de enero de 2024 en la sede de la Media Luna Roja en Cisjordania, en Palestina. Allí se recibe la llamada de un palestino que vive en Alemania. En ella les avisa de que su sobrina ha sobrevivido a un ataque israelí en Gaza. Les da un número de teléfono al que deben llamar. Lo coge esa niña de 6 años, Hind Rajab, que estaba en un coche. Un tanque les bombardeó mientras oían. Sus tíos y primos han muerto. Ella no, pero los disparos continúan. Media Luna Roja Palestina, le atiende Omar. ¿En qué puedo ayudarle? ¿Puedes decirme tu nombre completo? ¿Con quién estabas en el coche? Con Agnes. Esa llamada, que duró horas, es lo que articula toda la película. La directora introduce el audio real de esa niña que murió asesinada y en torno a esa locución vertebra la interpretación de los actores y actrices palestinas que interpretan a los cooperantes en uno de los días más difíciles de sus vidas. No podría haber hecho esta película si no me hubiera dado el consentimiento su madre. En un principio tenía la opción de buscar a una actriz que se aprendiera el texto y que hiciera la voz de Rajab. Cuando escuché la grabación, lo primero que hice fue llamar a la madre. Es una gran mujer, estaba de luto. Perder a un hijo es lo más horrible del mundo. Ella me dio su aprobación para hacer la película. Pero lo primero que me dijo fue: quiero que se escuche la voz de mi hija. Así que para mí era una obligación moral honrar su voz, no suprimirla o contratar a una actriz y hacer que repitiera todo. La familia quiere que su voz resuene en todo el mundo, porque nos recuerda cómo le fallamos a Gaza. Su voz nos recuerda que hemos fallado a Gaza y a todos esos niños de Gaza.
Gaza. En ese trabajo de reconstrucción el testimonio sonoro es esencial, también el visual, pues la directora crea un thriller de despachos casi a contrarreloj, donde vemos a los cooperantes moverse angustiados por las oficinas angostas y desposeídas de todo ornamento, gestionando que una ambulancia pueda rescatar a la niña. Tarea imposible, pues el ok debe darlo Israel. Descubrí que existía esa maraña de coordinación investigando y hablando con trabajadores de verdad. Normalmente te pasa algo y pides una ambulancia para un niño y llega. En un estado de ocupación como el que se vive en Gaza, eso no ocurre. Además, la ambulancia también puede ser bombardeada, lo cual es una locura. El procedimiento kafkiano que plantea la ocupación es una especie de violencia simbólica que puede dar lugar a asesinatos reales y a una violencia real. El reto era encontrar la manera de traducir ese complejo proceso al público. Una de las escenas más impresionantes es en la que el montaje une la recreación de los actores con las imágenes reales de los cooperantes atendiendo la llamada. Por supuesto, pone los pelos de punta a escuchar el sonido real de los 355 disparos que los soldados israelíes lanzaron sobre un coche y una ambulancia. Hola. Estoy esperando para saber a quién tenemos disponible. Están a 8 minutos de allí. En 8 minutos pueden salvar a la niña. Eran los mejores rescatadores. Los han matado. Un rodaje 100% palestino que tuvo lugar en Túnez y estuvo marcado por la solemnidad y la responsabilidad del material con el que trabajaban, como nos recordaban los actores Zaha Kilani y Motaz Malis. Cuando leí el guión pensé que, como muchas veces, iba a necesitar llegar a un nivel emocional, pero esta película, incluso al leerla, no lo puso fácil. Hubo un momento en el que pensé, no sé si puedo hacerlo, es una gran responsabilidad. Es una película que va mucho más allá, por la historia, por los detalles, por la dirección de Kauther, pero en ese momento de duda también pensé, lo voy a hacer, voy a ir con todo mi corazón y con toda mi energía. Puedo decir que es el mayor honor de mi carrera. La ficción acompaña al documento, algo que la directora puso en práctica en Las cuatro hijas, un documental con el que estuvo nominada al Oscar. Ahora es una voz desgarradora, la voz de Gaza, la que sirve de testimonio del genocidio reciente, porque de eso va el cine, de coger una historia íntima y convertirla en la historia de todo un pueblo, de ponerte las imágenes y que no puedas hacer scroll. De la voz de Hind pasamos a un documental que reivindica el cine como lugar de memoria, de reflexión y de reconciliación. Es Flores para Antonio, un viaje emocional, el de Alba Flores y su familia, que tratan de encontrar las respuestas a la muerte de Antonio Flores al tiempo que homenajean a una generación. Un reportaje de Helio Castro. 4 años de desconfiadas miradas. Cuando Antonio Flores murió el 30 de mayo de 1995, su hija Alba tenía tan solo 8 años. Tú de ese día, del día, como te dijo tu madre, que papá se fue al cielo, sí, tú no tienes ningún recuerdo. De ese día no, porque yo no tuve despedida, no fui al funeral, no. Ya. Hasta muy mayor no fui al cementerio. Con el tiempo, Alba Flores ha desarrollado una brillante carrera como actriz, pero había muchas cuestiones pendientes que ella quería abordar sobre la vida y la muerte de su padre. Y creo que también esto forma parte de ese proceso, de intentar comprenderle a él, comprender su manera de vivir y su manera de morir. Y ahora el documental Flores para Antonio, dirigido por Isaki Lacuesta y Elena Molina, intenta responder a todos esos interrogantes. Alba Flores. Sigo comprendiendo cada día una cosa más, o sea, hoy también escuchando, ¿no?, como en las entrevistas, las preguntas y también escuchando hablar a Isaac y a Elena, a mí misma, ¿no?, es como si todo siguiese formando parte de una gran reflexión. Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría en volver a reír. Fue la propia Alba Flores la que se puso en contacto con Isaki Lacuesta para realizar el film. Ella nos planteaba hacer un homenaje a su padre, abrazarle, y poco a poco entendimos que la película era también todo este proceso de Alba, ¿no? No hacer una película, un biopic en tercera persona, geográfico, estas historias de santos que se hacen, que son todas mentiras, sino contar lo que estaba pasando de verdad, que era Alba con estas ganas de recuperar y de entender a su padre, y la película se fue convirtiendo en esto de forma muy natural.
No lo imaginábamos al principio y a medida que avanzamos se fue volviendo así. En la película se ven imágenes de grabaciones personales y familiares de Antonio Flores y de su familia, películas de la infancia y juventud de su padre, de su matrimonio con Ana Villa y del propio nacimiento de Alba Flores. A ver, Ana, muéstrame la tripa. Señala entera la barriga. Mira, la barriguita donde está la niña. Albita, Alba, que te llama tu abuela. ¿Tú qué nombre quieres, mamá? Ven. Alba, Triana, Violet. Y conversaciones con sus tías, Rosario y Lolita Flores. Anoche comentábamos tu tía y yo que preguntas muy poco cosas de tu padre. Y yo creo que te hacía falta. Sí, me hacía falta, pero creo que ha sido por respeto, porque creo que también como preguntar por mi padre siempre... ¿Pero por respeto a quién? Pues por respeto al dolor. Ya, pero es que el dolor se quita hablándolo. Ya. Pero en el film también aparecen artistas como Silvia Pérez Cruz, Ariel Roth o Joaquín Sabina. Allá donde se cruzan los caminos, donde el mar no se puede concebir, me regresa siempre el fugitivo, pongamos que hablo de Madrid. Flores para Antonio propone un doble viaje. Por una parte, el de una hija que va descubriendo o recuperando la memoria de su padre, pero a la vez los espectadores van siguiendo la carrera musical como cantante y compositor de Antonio Flores. Y también algo más. Quería que dentro de este retrato a mi padre hubiese un retrato a mi madre, porque me parece lo justo también que se pudiese apreciar esta mujer, su camino de vida, ¿no? Su manera de vivir, de llevar la muerte de mi padre, de educarme a mí. No sé, creo que tenía ganas de enseñar y de darle un lugar a eso para la posteridad, porque yo le tengo un amor y un agradecimiento infinito. No sé por qué tu llegada al mundo fue así, te costó salir. Flores para Antonio se convierte, por tanto, en un collage formado por fotografías, dibujos, películas caseras, entrevistas que se hicieron en su día para los programas de televisión, las películas que el propio Antonio Flores rodó como actor, como colegas de Eloy de la Iglesia. El resultado final es un film rodado con mucha naturalidad, que se ve con frescura, a pesar de abordar temas sensibles como inseguridades personales y artísticas y las adicciones a las drogas. Isaki La Cuesta. En las entrevistas desde muy pronto él lo cuenta, habla de sus adicciones, de sus amores, de sus desamores, con una transparencia que te desarma. O sea, no lo espectaculariza, no lo convierte en melodrama buscando vender algo, sino que simplemente está contando cómo es, igual que lo cuenta en sus canciones. Posiblemente de forma más cruda, porque sus canciones sí tienen metáfora y tienen una recreación artística, ¿no? En las entrevistas se está mostrando tal y como es, y creo que es una cosa que Alba ha heredado de forma muy natural y nos marcó un tono para poder hablar de todo esto sin darle más vueltas, ¿no? El título del documental que ahora se estrena es Flores para Antonio. Tan bonita, tan morena, tan gitana como era, la flor que siempre quise en mi jardín, 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 la flor que siempre quise en mi jardín. Tenemos cine de animación como Zootrópolis 2, la segunda parte de esta película de Disney que vuelve a apostar por una historia que combina entretenimiento con mensajes de convivencia y respeto. Nos lo cuenta Lucía Bermúdez. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into... Han pasado casi 10 años desde que pisamos por primera vez Zootrópolis, una ciudad habitada por mamíferos de todos los tamaños, colores y clases. Zootrópolis, una próspera ciudad en la que animales de todas las especies, depredadores y presas por igual, conviven en paz y armonía. Entonces conocimos a la agente de policía Judy Hopps, una pequeña conejita que siempre había deseado ayudar a los demás, y a Nick Wilde, un zorro estafador con el que Judy se ve obligada a trabajar. Haremos del mundo un lugar mejor y seremos los mejores compañeros de la historia. Nick y Judy regresan, ahora como pareja oficial de policías, para la nueva entrega de la saga Zootrópolis, en la que tendrán que resolver el caso
más peligroso de sus vidas. Si el enredo en el que quiera que estéis amenaza sus planes, estáis muertos. ¡Hiervo al zorro y a esa coneja! ¡Vamos! ¡Ah! ¡No me tires de las orejas! En ella, Paula Ribó, también conocida como Rigoberta Bandini, vuelve a poner voz a esta simpática y ansiosa conejita, a la que, según ella, es muy emocionante y divertido doblar. Es un personaje que es un regalo, es un caramelo, porque es una peli que está muy bien construida y además creo que todo el mundo siente empatía por Judy Hopps. En los largometrajes de animación, los actores y actrices de doblaje no solo ponen voz, también tienen que interpretar. En este caso, Paula cuenta que doblar a Judy sigue siendo una especie de juego muy intenso. Era muy divertido porque a veces en la sala de doblaje había takes que empezaba a hacerlo, ella iba súper rápido y después de 5 ensayos yo conseguía ir más rápido que ella y me quedaba corta la frase, digo, vale. O sea, me estoy en Judy Hopps. Casi una década después de su estreno, la secuela promete mantener la esencia que conquistó al público en la primera película. Jared Bush, su director y guionista, también conocido por la película Encanto, confiesa que es un desafío continuar con una saga tan querida por el público. Hay unas expectativas altísimas a nivel interno porque queríamos hacerlo bien con los personajes principales. Queríamos continuar su historia y asegurarnos de que tuviera sentido con su personalidad. Pero también queremos sorprender a la audiencia, queremos llevarlos en una especie de montaña rusa llena de emoción. Y es que el largometraje tiene el cóctel perfecto para un buen rato en familia. Humor, aventura y un mensaje esperanzador sobre la importancia de superar las diferencias para construir una convivencia más justa. La idea de que las diferencias son algo de lo que se puede hablar, que podemos entender, y haciéndolo podemos estar más unidos. Eso era algo que queríamos abordar. Una vez más, este género vuelve a demostrar que los mensajes más complejos pueden calar mejor cuando se envuelven en historias accesibles y visualmente llamativas. A través de sus personajes y sus universos coloridos, estos filmes logran traducir dilemas sociales reales en relatos que conectan con públicos de todas las edades. Bueno, yo creo que hay algo muy bonito tanto en la 1 como en la 2 de intentar evitar los prejuicios, no dejarse llevar por las apariencias y en este caso también un poco pues entender que porque una persona haya nacido en un lugar o en otro no es diferente, que todos somos lo mismo, no creer en la periferia, en la desigualdad. En esta peli como que van más por ahí, creo que es muy, muy acertado y también en el momento que estamos, ¿no? Donde hay una persecución tan grande a la inmigración, creo que es una peli que aboga mucho pues, por la igualdad, por la unión y por unos valores que son muy necesarios. Y esta nueva entrega no solo trae novedades en la narrativa. Bush, también director creativo de Walt Disney Animation Studios, introdujo en la secuela 2 nuevos softwares que ya se habían utilizado en Pixar, pero que son totalmente novedad en Disney. Se trata de Houdini y Proto, que aumentan el realismo de la animación y facilitan que todos los departamentos técnicos trabajen a la vez sobre el mismo material. Esto significa que todos estos genios pueden hablar entre ellos, informarse y decir, mira, tengo una nueva idea que no podrías cambiar más adelante, pero como lo estamos haciendo a la vez, pueden hacerlo. Y eso es esencial. Según Bush, el puesto creativo que ocupa dentro de la empresa es muy diferente del de director del largometraje, pero subraya lo importante que es preservar la esencia de Disney en todas las decisiones, tanto ejecutivas como cinematográficas. Creo que lo más importante en Disney Animation es asegurarnos de que estamos poniendo corazón e imaginación a nuestras historias, que estamos llevando a la gente a mundos en los que quieren sumergirse, y lo hacemos con personajes que les encantan. Más allá del entretenimiento, la animación se convierte así en un vehículo de educación emocional y reflexión colectiva, capaz de mezclar humor y empatía para sembrar valores en las memorias de los más pequeños. O bueno, de los mayores también. De Hollywood nos llegan 2 apuestas con cierta autoría esta semana. Una de ellas es Blue Moon, de Richard Linklater. En ella Ethan Hawke interpreta al letrista Loren Hart en un momento concreto, una noche en un bar, tras la celebración del estreno de la obra Oklahoma de su antiguo colaborador, donde muestra toda la vulnerabilidad de su carrera. Larry, yes. For over 20 years, Hart and his partner Richard Rodgers created a string of hits. I want 10 copies of that. Write me a check. Such as My Funny Valentine, The Lady is a Tramp, and Blue Moon. Your work is brilliant. That's not the problem.
La otra es Nuremberg, donde James Vanderbilt recrea el inicio de los juicios contra los jerarcas nazis después del Holocausto. Un psiquiatra, Rami Malek, debe determinar si los detenidos pueden ser juzgados por crímenes de guerra. Uno de ellos es un ingeniero alemán al que interpreta Russell Crowe. Se acaban de cumplir 80 años de los juicios de Nuremberg, el proceso con el que las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial sentaron en el banquillo a los altos mandos nazis. The privilege of opening the first trial in history for crimes against the peace of the world. El fiscal americano Robert Jackson fue el promotor de este hito que abrió el camino para una justicia internacional, un juicio que cambió la historia y que con esa intención también fue grabado. What was fascinating to me about the Nuremberg trials, it was the first trial that was sort of built. Lo que me fascina de los juicios de Nuremberg es que se trata del primer juicio creado para los medios de comunicación. La sala del tribunal había sido bombardeada y la reconstruyeron específicamente para colocar las cámaras y todos los cables de sonido. Era la primera vez también que se aplicaba una traducción en tiempo real. Esas luces gigantescas eran tan brillantes, como mostramos en la película, que muchos en el tribunal llevaban gafas de sol. Fue un juicio creado para ser grabado, recordado y preservado. Y también fue la primera vez que se usó una película para condenar. Era muy importante para nosotros retratarlo con precisión. Se han hecho varias películas sobre este proceso. La más famosa, Vencedores o Vencidos, la firmó Stanley Kramer en 1961. Creemos que abomina del hombre que fue, pero la compasión por la actual tortura de su alma no debe llevarnos al olvido de la tortura y la muerte de millones provocada por el gobierno del que formó parte. Ahora es James Vanderbilt, guionista de películas como Zodiac o algunas de la saga Scream, el que recupera este hecho desde otro punto de vista. Leí un adelanto del libro El nazi y el psiquiatra de Jekyll Hyde. Solo tenía unas páginas, pero contaba la historia de un psiquiatra del ejército americano que en lugar de volver a su casa al final de la guerra es enviado a evaluar a los altos mandos nazis que sobrevivieron. Es a lo más rápido que me he leído en mi vida, porque era una historia de la que no sabía nada y una forma muy interesante de explorar la naturaleza del mal. ¿Doctor Kelly? ¿Sabe por qué me han hecho venir aquí? No lo sé, yo solo soy el traductor. ¿Un traductor? ¿Para qué? El director narra cómo se llegó a ese momento desde la relación de Douglas Kelly, un psiquiatra encargado de evaluar la salud mental de los prisioneros y determinar si eran aptos para ser juzgados por los crímenes de guerra. Soy un buen psiquiatra, pero puede que esto exceda un poco mis capacidades. Y la de Hermann Göring, mano derecha de Hitler y el mando nazi de más alto rango que había sobrevivido a la guerra. Sé que intentará engañarme, pero ningún hombre lo ha conseguido jamás. Vanderbilt propone un duelo psicológico entre ambos personajes. Rami Malek, ganador del Oscar por dar vida a Freddie Mercury, protagonista de Mr. Robot, interpreta a ese psiquiatra que se obsesiona con entender el mal y desentrañar a un hombre tan inteligente y esquivo como Göring. ¿Por qué no los fusilan? No pienso convertirlos en mártires. No habrá ninguna estatua de ellos. A Göring lo interpreta Russell Crowe. Puede sorprender esta elección, pero el actor, que se atreve a hablar en alemán, encarna a la perfección la arrogancia, la astucia y el poder de un hombre que se creía intocable. Russell Crowe es increíble. Es una estrella de cine a la antigua usanza en todos los sentidos de la palabra, pero también un actor de carácter. Y elegirlo fue por suerte muy fácil. Sabía que quería a alguien con esa intensidad, esa seriedad y ese poder de estrella de cine, porque Göring en realidad era considerado una persona increíblemente encantadora y divertida, y Russell tiene todas esas cualidades. La película juega con la fascinación que sentían ambos hombres, también con su acercamiento personal y sus métodos para manipular y seducir al otro. Entre el thriller psicológico y el drama histórico de corte clásico, Nuremberg funciona como una película de proceso, el previo a ese gran juicio. Subiré a Hermann Göring al estrado y haré que le cuente al mundo lo que hizo. Pero indudablemente esta historia también funciona como espejo de lo que pasa hoy. La película muestra la importancia de controlar el relato. Ahí están las dudas de los fiscales sobre cómo contrarrestar el discurso de Göring, indaga en la banalización del mal y también expone la superioridad moral de los aliados. Ese no somos como ellos
algo de lo que hoy quizás Estados Unidos no puede presumir. Empecé a escribir esto hace 13 años y sentí que era oportuno entonces y desde luego siento que es oportuno ahora y creo que lamentablemente va a ser oportuno en el futuro. Una de las cosas que nos emocionó a todos fue intentar revivir ese pasado. Las películas son una excelente manera de hacerlo porque puedes aprender cosas, no son clases de historia, datos y cifras, pero desde el cine puedes conocer a estos personajes y conectar emocionalmente con ellos. Eso es lo que realmente hace que traspase la historia y se meta en lo más profundo de ti. Eso es lo que hemos intentado. Un drama solvente y eficaz, a veces tramposo y acartonado, que se apoya en la excelente interpretación de Russell Crowe y que llega en el momento oportuno, el de preguntarnos si los genocidas de hoy serán juzgados. El mundo tiene que saber lo que hicieron esos hombres para que nunca se vuelva a repetir. El cine en la SER con Pepa Blanes. Final de una de las series más vistas de la televisión reciente, Stranger Things, estrena su quinta y última temporada, pero como suele hacer Netflix con sus éxitos, pues va a llegar troceada por partes. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola Pepa, será una temporada dividida en 3 partes y tendremos que esperar al 1 de enero para ver el desenlace. Stranger Things se estrenó hace casi 10 años, una producción nostálgica ochentera creada por los hermanos Duffer que arrancó como una amena serie veraniega con Winona Ryder y ha acabado como un fenómeno de masas donde el elenco infantil con Millie Bobby Brown a la cabeza se han convertido en las auténticas estrellas. Es raro ahora que sé quién era él todo este tiempo, pero todavía recuerdo lo que piensa y cómo piensa. Y no piensa parar. Nunca. Movistar Plus estrena la tercera temporada de Blue Lights, el drama policial de los creadores de Line of Duty que ganó el BAFTA a Mejor Serie. La ficción policial sigue el día a día de una comisaría de Belfast desde la experiencia de 3 novatos recién llegados al cuerpo, en una ciudad donde aún colea el conflicto entre unionistas y nacionalistas que sacudió Irlanda del Norte en los 90. Perdí a otro de mis agentes la semana pasada y ya van 3 este año. Ahora es camionero, por lo visto cobra más. No quiero excusas, comisaria. No son excusas, jefa. Son hechos. Menos agentes, más delincuencia. Y vuelve uno de nuestros personajes favoritos. Elsbeth regresa a Movistar Plus con su tercera temporada, el spin-off de The Good Wife, también creado por el matrimonio King, con la intrépida abogada que ahora trabaja con la policía de Nueva York. Carrie Preston vuelve a interpretar al personaje que le dio un Emmy en una temporada que recupera a Marisa Gold. No parece que sea un suicidio. Al vestíbulo, por favor. ¿Por qué dice eso? Bandas de blanqueamiento dental. Yo revisaría su boca porque no conozco a nadie que se blanquee la boca poco antes de suicidarse. Y si tiene el diafragma puesto, es que estaba esperando a alguien con el que iba a acostarse. Terminamos el cine en la SER y nos despedimos con Colegas. Es la última película de Eloy de la Iglesia que protagonizó Antonio Flores junto a su hermana Rosario. Con ellos nos marchamos. Gracias Julia García, ganadora de un Ondas, nada más y nada menos, José Manuel Romero y Lucía Bermúdez. Volvemos la semana que viene. Adiós. He estado toda la noche comiéndome el coco, pero no se me ocurre nada. Si es que no tenéis que darle más vueltas. O tenéis el crío o no lo tenéis. ¿Pero cómo vamos a tener el niño? Pues entonces ya sabes, tía, tienes que abortar. Joder, tío, pero podíamos intentar... ¿Pero intentar qué? A lo mejor yo encuentro curro y no sé. Nos podríamos casar, ¿verdad, Rosario? Pero no alucines, colega. Tú eres la que tienes que decidirlo, Rosario. Si es que... no queda otro remedio, José. El cine en la SER con Pepa Blanes.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.